Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914. Con usted de vuelta, muchas gracias. Seguimos nosotros con más información. Ahora, don Víctor Gutiérrez Olivares. Bienvenido, don Víctor. ¿Cómo estamos? Pues muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan por la radio. Y bueno, un día complejo el día de hoy. Se reúne el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con padres de familia de los muertos de Ayotzinapa. Ya de plano así, muertos de Ayotzinapa, les podemos decir. Bueno, desaparecidos, tiene usted razón. Entonces, va a ser 2 días para hacerse el primer aniversario, realizarse el primer aniversario de los desaparecidos, de estos 43 normalistas. Y bueno, este caso ha conmocionado por las diferentes aristas que fueron presentadas en el informe que hizo el GIE, que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que empezó a indagar las diferentes líneas de investigación que no había puesto la Procuraduría General de la República en ese entonces, comandada por José Murillo Caram, que era el Procurador General de la República, y ante el ya me cansé, hubo la necesidad que este grupo se integrara para poner algunas hipótesis. Ya hemos escuchado algunas de ellas tan interesantes como que hay un quinto autobús donde se presume que había droga y por eso es protegida por el mismo ejército, por la Policía Federal y policías estatales. Este informe que hizo el GIE consta de 500 cuartillas y está integrado por 5 investigadores expertos independientes, 2 colombianos, que es Ángela Buitrado y Alejandro Valencia Villa, asimismo como una guatemalteca, Claudia Paz, un español, Carlos Martín Beristain. Hay un informe dentro del mismo informe que rinden a Ayotzinapa, que me llamó mucho la atención y ya habíamos expuesto nosotros cuando empezamos a indagar que lo que se presume de estos restos que fueron encontrados y la tesis de que fueron cremados se empezaba a desvanecer. ¿Por qué se empezaba a desvanecer? Porque no coincidían los elementos en el lugar de investigación a lo que se presume se hizo con estas personas. Entonces mandan llamar al doctor José Torrero, un peruano, y empieza a lanzar estas interesantes investigaciones. Preparamos un material junto con nuestra producción y ahí tenemos la primera que están viendo en las pantallas, que se necesita para incinerar un cuerpo de 90 minutos a 120 minutos, pero en un horno crematorio. Esto es la primera hipótesis que se cae, porque los restos que se enviaron a Alemania tenían que haber sido cremados en un horno hecho para esos fines. Vuelvo a repetir, se necesitan 90 minutos bajo condiciones específicas a 120 minutos, pero en un horno crematorio, porque decíamos ya en programas pasados que se deben generar 6,000 grados centígrados. En las condiciones que implica el consumirse un cuerpo o un objeto, el 30% del calor se desplaza hacia afuera y solamente el 1% se aplica para degradar el objeto o el cuerpo que haya expuesto, lo demás queda en el aire. Se necesitan, esto ya estamos hablando que para que hubiera sido quemado afuera y se hubieran generado las condiciones que se hacen en un horno crematorio, se necesitarían entonces de 700 kilogramos de madera. Igualmente, se necesitarían 310 kilogramos de neumáticos y de 12 horas para que fuera en un lugar abierto. Usted vio cómo cambia de 90 a 120 minutos en un horno crematorio hecho exclusivamente para esos fines.
pero si fue al exterior con un solo cuerpo, vea usted todo lo que se necesitaría. Por lo tanto, resumimos nuevamente, son 700 kilogramos de madera, 310 kilogramos de neumáticos y 12 horas para incinerar a una sola persona. Ahora, si estamos hablando de 43 cuerpos apilados, ¿verdad? Estaríamos entonces necesitando de 30,100 kilogramos de madera. 30 toneladas de madera. 13,330 kilogramos de neumáticos y 12 horas para ello. Esto implica que se necesitan 650 kilogramos de madera para un solo cuerpo. Entonces, 30,100 kilogramos de madera, 33 toneladas de leña de 4 pulgadas de diámetro, que estamos retomando también lo que nosotros ya habíamos investigado junto con otros investigadores. Y decíamos que para transportarlas se necesitaban de 2 trailers para estos maderos de 4 pulgadas de diámetro. Y bueno, 13,330 kilogramos de neumáticos, esto es 995 neumáticos que se debieron consumir, pero si usted consume los neumáticos, el 30% de ellos está constituido por alambre, cosa que nunca se encontró ese montón de alambre que debió quedar en el lugar de investigación. Entonces, imagínense, 60 horas tuvieron que haber transcurrido para haber incinerado esos 43 cuerpos. Hay algo interesante. Dicen que las personas que incineraron a los estudiantes de Ayotzinapa iban a alimentar el fuego, y esto es prácticamente imposible, porque para el centro del fuego se generan 16 kilowatts de calor, esto se mide en kilowatts. La parte más lejana al centro del calor, al radio del calor, son de 4 kilowatts. Una persona, para que se pueda acercar a una fogata, lo único que puede soportar son estar alejados de ese centro de calor de 2 kilowatts de radiación. Es lo único que soporta el cuerpo, como estamos viendo en las gráficas. Para los amigos que no nos están siguiendo, nada más recuerden, cuando hace uno una fogata, no se puede uno acercar a veces a alimentarlo con algún combustible, puesto que nos arroja el calor. Entonces, es imposible que ante la generación de 16 kilowatts, alguien se viera acercado siquiera a 4, al radio más lejano, que es de 4 kilowatts, nadie se pudo acercar y bajar 20 metros de donde se dice que fueron los cuerpos expuestos. Entonces, en esta gráfica es interesante que 4 kilowatts se quema, a los 4 kilowatts se quema la madera, ahí empieza ya a degradarse. Aplicarle esa cantidad, que es la parte más lejana del radio que estábamos hablando, que son de 16 kilowatts. Ahora, se tuvo que generar una llama de 7 metros de altura para estos cuerpos que se presume fueron calcinados. 7 metros de altura. Esta llama genera un penacho o columna de humo de 300 metros. Si dicen que fueron consumidos en una profundidad de 20 metros, restan entonces 280 metros que se debieron ver perfectamente desde muy lejos, desde bastantes kilómetros. Ahora, los expertos que fueron, investigaron el lugar, no hay rastros en el que se vea maleza quemada, y si estamos diciendo
que el radio más lejano es de 4 y se empieza a consumir la madera, ¿por qué en los árboles que estaban cercanos no se ve esto? Ahora, si la llama de fuego crece hasta 7 metros y de subida, el mismo aire debió empujar la llama y quemar parte de ese barranco de basura, de plástico, cosa que no es así, porque a los 2 kilowatts el plástico se empieza a quemar y había plásticos y basura todavía en el lugar. Ya habíamos expuesto nosotros que se necesitaban para estos fines de 544 metros cuadrados de campo, es decir, 10 veces mayor al lugar que dijo la Procuraduría General de la República. Como se puede dar cuenta, este peritaje que hace el doctor José Torrero, entonces desvanece, echa por debajo que los cuerpos hayan sido calcinados. Las 2 personas que aparecen ahora identificadas como calcinadas, la pregunta es, ¿en verdad fue extraída la muestra de ahí o fue sembrada? ¿Usted cree que los mataron a otro lado? Ya algunos iban muertos porque los empezaron a poner en camionetas como si fueran tacos sudados, uno tras arriba de otro. Algunos murieron por asfixia, eso mismo dicen algunos de los testigos que quedaron vivos. Otros se llevaron a ser identificados se dice, por grupos dedicados al narco, pero precisamente... ¿Hasta dónde está metido aquí el ejército? El batallón 27 está metido porque el C4 da fe de las comunicaciones que hubo y testigos que refieren que simplemente el ejército dejó que los estuvieran deteniendo, golpeando la Policía Federal, y que el autobús número 5, del que ahora se ha especulado, llevaba drogas, fue donde iban la mayoría de estos estudiantes que fueron desaparecidos. Entonces, ¿por qué la Procuraduría nos empezó a mentir con un peritaje que simplemente no era creíble? Los expertos que llevaron, mexicanos, no estaban capacitados en incendios y explosivos. Entonces no eran expertos. Simplemente son peritos de campo, pero cada perito tiene una experticia. Aquí se necesitaban de peritos internacionales, como es el caso del doctor José Terrero, para que se pudiera llegar a lo que estamos exponiendo aquí en el programa y que forma parte de ese expediente de 500 hojas sobre el caso de Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El batallón 27 no quiere dar acceso, se niega a que muestren sus bitácoras, porque vuelvo a repetir, y esta es una de las hipótesis que hay, si fueron incinerados, tuvo que ser en un lugar exprofeso. ¿Quién tiene eso? El campo militar. El batallón sí cuenta con ese lugar para poder incinerar. De otra forma, no se pudo llegar a las condiciones, vuelvo a repetir, que se necesitan para que un cuerpo sea reducido prácticamente a cenizas. Yo creo que Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos, debe permitir, para evitar especulaciones, que se ingrese, que se revise las bitácoras y que se comparezca a las personas que vieron, que estuvieron presentes cuando se hizo la detención de los distintos autobuses que fueron involucrados en estos hechos lamentables. Osorio Chong no renunció ante lo que sucedió, se fugó también el Chapo, no renunció, dice que es cuando uno debe estar, no, creo que hay que estar antes y ver todo lo que le está arrojando CISEN, todo lo que perfectamente ha de saber el mismo presidente de la República, y hoy las preguntas que se hagan al mismo mandatario puede ponerlo en una situación muy desventajosa, porque los expertos que él tuvo están encubriendo a alguien, a quienes no sabemos.
Algunos chivos expiatorios, sabemos que son los Abarca, que tienen que ver con estos hechos lamentables. Se dice que una de las hipótesis era que la esposa de Abarca, que ellos fueron parte del PRD allá en Iguala, iban a interrumpir un acto de la esposa del DIF, pero esta tesis también ya fue desechada, puesto que los estudiantes estaban organizando para venir al acto que se realiza año con año del 2 de octubre, entonces no interfirieron para nada, ni era el objetivo de contravenir o boicotear el acto de la esposa de Abarca. El PRD debe dar muchas explicaciones porque ha habido uno como silencio tanto de Aguirre, el que era gobernador, gente del PRD, e inclusive hay una fotografía donde aparece el Peje abrazado de José Luis Abarca y la esposa de él, dándole si fueran cercanos todo el apoyo. Y se han quedado callados. Hay algunos que se han querido aprovechar de estos hechos lamentables. Afortunadamente, sí hubo un deslinde de las mismas personas, de los padres molestos, como es Cuauhtémoc Cárdenas, que fue abuchado y prácticamente se quiso linchar cuando hubo una marcha en el Zócalo. Entonces es tiempo que algunos políticos se dediquen a hacer política y no aprovecharse de la muerte de 43 estudiantes, bueno, que están desaparecidos, y la gente que sí fue muerta en el lugar de los hechos, y de esto que se ha venido llamando desapariciones forzadas. En esta idea, Víctor, consideramos que los muchachos ya no están. Será una hipótesis, digo, ya hubieran presentado si están vivos. Uno de los padres de familia que participa en estas investigaciones dice que hasta que no se le presente lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que están muertos, él seguirá pensando que están vivos. Entonces esa es la demanda que se está pidiendo, que se muestre, no que se haga los exabruptos que comete, por ejemplo, Vicente Fox, en el que dicen que ya se asimile. ¿Asimilar qué? Que el gobierno oculta, engaña, manipula, y muchos medios de comunicación se han convertido también en cómplices. Directamente Televisa, muchos de los videos que fueron expuestos ahí en el informe del GIE, los ponen como propios, les ponen sus logotipos cuando es una información pública. Nosotros no podemos poner, por ejemplo, los autobuses, cómo fueron llevados, cómo llegan las patrullas, porque ya les ponen logotipos. Porque esta información que es pública, inmediatamente lo que es tanto Televisa como TV Azteca se adueñan de esto que es la verdad, y no la verdad histórica que quiso plantear Murillo Karam. Ahora, Arely Gómez, hermana de uno de los principales ejecutivos de Televisa, pues ha ocultado información o ha privilegiado la información a estos noticiarios. Se debe privilegiar la información para que sepamos dónde están, en qué condiciones están, y a un año, si no hubiese habido las movilizaciones hace 2 días, se quiso venir en una marcha desde Iguala. ¿Y qué pasó? Toda la Policía Federal se apostó para que no pasen padres de familias, estudiantes, y por supuesto hubo un enfrentamiento. Se está ahora criminalizando, se quiere criminalizar. Hace rato escuchaba que por qué no se hace ya la ley para regular las marchas. No se trata de que se haga una ley más, ya está las leyes necesarias, pero falta que se cumplan. Es necesario la manifestación, que se exprese, pero que haya los órganos que sean sensibles, que se haga una gestoría para que se aplique la justicia y esta no sea para ciertos sectores. Hablamos de los juicios orales
Y ahora parece que está creciendo la criminalidad. En tan solo 2 días, un día hubo 13 asaltos, al siguiente hubo 14 y esto está creciendo. ¿Por qué? Ahora le llaman que, bueno, pues no hay que detener a nadie si no se le sorprende con las manos en la masa, que primero hay que investigar, la presunción de inocencia sí es importante. Pero la gente ahora cuando denuncia ya teme porque las personas no son detenidas aunque haya algunas demandas, porque ahora se les dice que bueno, tienen que hacer convenios y la gente se espanta tan solo en encarar a las autoridades. Yo creo que si se da la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa, este país va a repuntar. Ya estamos viendo lo que pasó en Guatemala, que se pudo poner en el banquillo de los acusados y juzgar a su presidente. Ahora también a los presidentes del Supremo Tribunal también se están sometiendo a la justicia. Sin embargo, aquí en nuestro México, a los altos magistrados, al Supremo Tribunal de Justicia, se le está premiando con cantidades exorbitantes de dinero para sus pagos. Mientras tanto, al CONACYT, a lo que es en educación, se ha recortado el presupuesto. Para armar al ejército se están aplicando millones de dólares, cosa que no está pasando en la educación. Y claro que Ayotzinapa forma parte de la educación. No se puede pensar ni por error que las normales sean desaparecidas. Las normales tienen un fin muy específico, que es llevar la educación hasta los lugares más apartados. No se puede pensar que con exámenes de carrera para ingresar al magisterio y ingresen abogados con todo respeto, médicos, arquitectos, ingenieros, biólogos y demás especialistas tengan la capacidad sobre pedagogía, sobre didáctica, para que puedan dar educación. Hemos visto el fracaso que tiene Telesecundarias precisamente porque muchos de sus profesores no cuentan con pedagogía, no cuentan con didáctica y entonces quieren prepararlos con pequeños cursos. Ahora esto de la llamada reforma educativa es una reforma administrativa, es una reforma que se tiene que ver con lo económico y no va a avanzar esto simplemente porque Mexicanos Primero trate de llevar a los juzgados a líderes. Se trata de llevar la educación a los sectores más desprotegidos, que sí se siga apoyando a los normalistas, pero si estamos atacándolos, y este es un buen pretexto que utilizan algunos medios de comunicación de los enfrentamientos que ha habido, porque se ha pedido justicia para saber qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, y ahora lo que se ha dedicado es a criminalizarlos, porque ya los estudiantes hicieron esto. Ahora también en Michoacán, que los de Tiripetío. Hay un enfrentamiento que se está dando ahora de la sociedad con los mismos profesores. No creo que sea el momento de estar alimentando la confrontación, el encono y hacer más ríspida la relación que se lleva de los gobernantes con los gobernados. Entonces, regresando a los 43 de Ayotzinapa, 2 días para que se cumpla un año de lo más ominoso que ha pasado en el país después de lo sucedido el 2 de octubre de 1968. 2 de octubre no se olvida. Y ahora van a poner los 43, ¿tampoco se olvidan? Lo que pasa que es más siniestro porque lo de los 43 de Ayotzinapa es un hecho planeado, donde están implicadas las autoridades, donde se ve un vínculo de la narcopolítica, y el movimiento de 68 fue un movimiento social donde convergieron varios descontentos, tanto de los profesionistas, trabajadores, y de alguna manera fue espontáneo lo que se hizo. Si hubo masacres, bueno, ahí sí tenemos muy señalado la participación del batallón Olimpia,
¿verdad? Bueno, De el dar caso del una imagen 68. para las Olimpiadas que venían en ese entonces y dar un clima de paz, de que los medios estaban totalmente cautivos, una represión importante, y ya veíamos lo que estigmatizó mucho tiempo a Zabludovsky, en el que después del 2 de octubre decía que amanecía con un sol radiante y no se hizo mención a los muertos de la Plaza de las Tres Culturas. Se quedó toda la mitad. Víctor, hoy en tu programa, ¿qué tenemos? Tenemos el análisis desde 2 secretarios generales de la sección 18 sobre lo mismo de Ayotzinapa, pero lo vamos a ver desde el ámbito de qué pasa con los Abarca, qué pasa con lo que hace Murillo Karam, toda esta parte política o factores que llevaron a que se desencadenara esto. Porque bien sabemos que hay cierta adoctrinamiento, sí hay que reconocerlo, de algunas teorías mal entendidas marxistas. Entonces, en la forma en que se da la instrucción o la educación en las normales, también hay que revisarla. ¿Qué pasa con estos líderes? ¿Cómo convocan a los profesores? Y muchos de ellos, por supuesto, formados en normales. Habrá que ver, mira, en esto obviamente te está escribiendo una señora y dice, ¿por qué no dejan en paz el tema Ayotzinapa? Yo creo que los estudiantes estaban en malos pasos y se merecen lo que pasó. Yo creo que no. Permítame, es que es muy importante y agradecemos la llamada. Eso es lo que quiere que se vea. Si dejamos en paz lo de Ayotzinapa, tendremos lo que decía un estudiante a esta premio Nobel Menchú: si hoy hacemos un minuto de silencio, quedaremos callados por toda la vida. No se puede ya dejar de hablar de Ayotzinapa hasta que se sepa qué sucedió. No podemos ocultar la verdad. Creo que es una responsabilidad tanto de profesionistas, trabajadores, padres de familia. Yo no quisiera que la señora estuviera en los zapatos de varios de los padres que están pidiendo el regreso de sus hijos. No, pero en este caso hay que pensar en los padres de familia, hay que pensar en un México que merece otras oportunidades, que merece de salir justicia. adelante, que merece justicia, que merece que se digan las cosas como fueron, que no tengamos, con todo respeto, un presidente más preocupado por encontrar las vocales adecuadas en sus discursos. Ahora que hablaba del temblor, lo puso en 86, no sé, hay cosas muy importantes, y una de esas es que México necesita creer nuevamente en sí mismo para poder seguir saliendo adelante. Don Víctor, Así es. muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Yo voy a la pausa, regreso después del corte. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para Canal 8 de Telecable y también, por supuesto, en la señal de Vox FM en el 103.3 de su aparato receptor. Volvemos. Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914.